Buenos días, mi nombre es Erika Fernanda Morales Chávez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la Asociación Académica del Departamento de Ingeniería Industrial. Es un trabajo para la materia de Estadísticas Inferencial 1, unidad 7, estimación y tamaño de muestra, y la unidad 8 de prueba de hipótesis. Voy a empezar con un ejercicio del capítulo 7, estimaciones y tamaño de muestra. 7.2. Estimación de proporción de una población. Ejemplo, selección de género. El Genetic Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñada para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio en 574 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 525 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXOR? Para esto vamos a tomar nuestra calculadora, vamos a ingresar el número de niñas que nacieron sobre el número de ensayos que hubo del evento. Nos da un resultado de 525 sobre 574, de 0.914. Luego dice, se utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR. Para esto vamos a ir a Minitab, vamos a ir a estadísticas básicas, una proporción, vamos a ingresar aquí el número de eventos que fue de 524, me parece, 525 y el número de ensayos fue de 574. Las opciones, vamos a ver el nivel de confianza que se encuentra en 95, que es por default lo que nos da Minitab, y pues es lo que se va a utilizar es lo que nos pide en este ensayo, en este ejercicio. Aceptar, y aquí está el resultado. Nos dice que fueron 534 ensayos, el evento se repitió 524 veces, la muestra la estimación de proporción fue de 0.91, el índice de confianza el intervalo de confianza, va de 0.88 a 0.93 de acuerdo a la proporción de los eventos. Luego nos dice, calcule el error que corresponde al nivel de confianza del 95%. Para eso vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, por estimación. Aquí vamos a poner proporción. En la proporción vamos a poner .914, y tamaño de, aquí vamos a estimar márgenes de error. El tamaño de la muestra fue de 574. Las opciones, vamos a poner el nivel de confianza, que es de 95, que es lo que nos pide, 95%. Aceptar. Y aquí está. Nos dice que en el límite de error, en el límite inferior, el margen de error en el límite inferior es de 0.025 y en el límite superior del margen de error es de 0.021 para un tamaño de muestra de 574. Ahora nos dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fue del 90%, el margen de error del 1 y un nivel de confianza del 95. Para esto tenemos que entrar donde mismo, que es estadísticas, potencia y tamaño de muestra, tamaño de la muestra por estimación, vamos a la proporción. Aquí en proporción vamos a poner .9, que nos dice que es la proporción de éxito. Aquí vamos a poner estimar tamaños de muestra. En el margen de confianza ponemos que sea del 1%.
Y en opciones el nivel de confianza nos pide que sea de 95, así que dejamos el 95. Ok. Y aquí está, nos dice que el tamaño de muestra tendría que ser de 3786 para que dé el resultado para que nos dé los resultados, para que nos dé lo que nos está pidiendo en este trabajo. Ok. Bueno, ahora vamos al siguiente ejercicio. Dice, selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método EXOR? Para esto, de nuevo usamos nuestra calculadora, metemos lo que fue el número de niños que nacieron sobre el número total de ensayos y nos da un resultado de 0.8355. Luego nos dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. Ok. Para esto vamos a ir a estadísticas básicas. Vamos estadísticas básicas, una proporción. Aquí vamos a meter el número de eventos que fue de 127 y el número de ensayos fue de 152. Opciones, vamos a sacar 95%, que nos dice que si es 95% de nivel de confianza, vamos a aceptar. Y aquí está el resultado. Nos dice que la muestra proporcional sería de 0.83 y el intervalo de confianza con 95% para la proporción sería de 0.76 a 0.89. Ahora nos dice calcule el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, potencia del tamaño de muestra por estimación. Aquí en la proporción nos dice que si el éxito fuera el 85%, y vamos a poner el 0.85. Nos está pidiendo error, entonces vamos a poner estimar márgenes de error. El tamaño de muestra es de 152. Ok, las opciones, nos dice que el intervalo de confianza es 95 y aquí está, nos dice que el límite inferior es de 0.066 mientras que el límite superior es 0.052 para un tamaño de muestra de 152. Ahora nos calcula el tamaño de muestra necesario si la proporción de éxito fuese de 85%, el margen de error de 2% y un nivel de confianza de 99%. Aquí nos vamos a ir otra vez a estadísticas, potencia y tamaño de muestra por estimación. Vamos a poner la proporción. Nos dice que fuese del 85. Tamaño de muestra, vamos a buscar el tamaño de muestra. Entonces aquí el intervalo de confianza sería de 2% y el nivel de confianza sería de 99. Y aquí está el margen para un margen de error de 2% se necesita un tamaño de muestra de 2327 ensayos para poder tener este margen de error. Continuando con el trabajo, en el tema 7.3, estimación de la media poblacional, tenemos ejercicios. Ejemplo, pesos de hombre.
Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo que es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. El número de muestras es igual a 40. La media poblacional es de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Dice, calcula la estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Como nos mencionó en el video donde nos está explicando lo que es la media poblacional y la estimación puntual, nos dijo que la media es el dato de la estimación puntual el más acertado. Entonces aquí ya lo tenemos, de 172.55 libras. Se construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Para esto nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, a Z de una muestra. Aquí podemos escoger una o dos más muestras, pero en este caso vamos a escoger datos resumidos. El tamaño de muestra es igual a 40, que es lo que ya nos da el problema. La media de la muestra es de 172.55, que también ya nos lo incluye aquí. Y la desviación estándar es de 26. Aquí vamos a dejar el nivel de confianza del 95%, dado que es lo que nos pide en este inciso. Aceptar. Y aquí está. Dice que el número de eventos fue de 40. La media es de 172.55. La desviación estándar, el error estándar de la media es de 4.11. Y el intervalo de confianza de 95% es de 162.45 a 180.61. Esto quiere decir que independiente del número de muestras que recojan, el 95% van a estar dentro de este intervalo. Ok, luego nos dice el siguiente inciso. Calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es de 26 y un nivel de confianza del 95. Para eso vamos a ir a estadísticas, potencia del tamaño de muestras, tamaño de muestra por estimación. Aquí vamos a dejar la media, aunque nos dan otras opciones, pero estamos buscando el tamaño de muestra necesario si se desea. Es conforme con la media lo que estamos buscando. Entonces aquí no sé que la desviación estándar es de 26. Vamos a buscar el tamaño de muestra. Aquí vamos a dejar un intervalo de 5 de margen de error. En las opciones nos pide el 95% de nivel de confianza. Vamos a suponer que la desviación estándar la conocemos. Y aquí nos da que para que nos dé ese margen de error, con ese intervalo tendríamos que tener una muestra de 104 hombres. Para que nos den estos datos. Ok, el siguiente ejercicio nos dice ejercicio, conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54 y se calcula la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos y adultos. Entonces ya la tenemos, nos lo da el mismo problema, que es esta, 4.63, y se construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo de glóbulos rojos en adultos. Por eso vamos a ir a Minitab, vamos a ir a estadísticas básicas,
Z de la muestra 1, vamos a dejar en datos resumidos, el tamaño de la muestra fue de 50 personas que se tomó la muestra. La media de la muestra es de 4.63, la desviación estándar es de 0.54. Opciones, el 95, vamos a ver si nos lo piden al 99%, nivel de confianza, y vamos a dejar así, aceptar. Y aquí tenemos que el error estándar es 0.764 y el intervalo de confianza, si se toman diferentes muestras para un 99%, el intervalo va a estar entre 4.43 y 4.82. Ok, ahora por último en el inciso C nos dice calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%, la desviación estándar de la población es de 0.54 y el nivel de confianza es de 99. Ok, para esto vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación, vamos a dejar la media. La desviación estándar vemos que es de 0.54. El nivel de confianza, el margen de error, ¿qué es lo que nos pide? Sí, margen de error es de 0.25 y nos dice que el nivel de confianza tiene que estar en 99. Vamos a dejar como si conociéramos, suponer que conocemos la desviación estándar. Aceptar, aceptar. Y nos dice que el tamaño de muestra tendría que ser de 2 para alcanzar un 25% para que el nivel de confianza sea de 99%. Entonces serían 2 adultos los que tendrían que hacerse nada más este estudio para que se encuentren estos resultados, la estadística, pues que se encuentre. Sean 2 personas las que se hagan ese estudio para que esté en ese nivel de confianza del 99% y que el margen de error solo sea de 0.25%. Entrando al subtema 7.4, estimaciones y tamaño de muestra, estimación de la media poblacional con desviación estándar desconocida, vamos a hacer el primer ejercicio. Dice, el conjunto de datos en un archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de basura desechada para los hogares. Para esto ya tenemos nosotros lo que es los pesos. Acá están. Ok, para esto vamos a hacer estadísticas básicas. Vamos a ir a la muestra T debido a que no conocemos la desviación estándar. Aquí podemos seleccionar datos resumidos o datos, una o más muestras de cada una de las columnas. Para esto vamos a escoger pues la columna que ya tenemos. Vamos a ir a opciones, aquí es el nivel de confianza, aceptar, aceptar. Ok, aquí ya nos da lo que es la media. La media también se pudo haber resuelto en estadísticas básicas y conseguir mostrar los estadísticos descriptivos, pero debido a que pues también tenemos que encontrar, tenemos que construir un intervalo de nivel de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. De una vez pues usamos esta opción, ya que nos es más conveniente y nos facilita el trabajo, ya que obtenemos lo que es la media y obtenemos el intervalo de confianza. Aquí vemos que la media, la mejor estimación puntual del peso medio fue de 27.44. Esto ya dependiendo fue la media obtenida sobre todos estos pesos que tuvimos. Y el intervalo de confianza del 95% es de 24.28 a 30.60.
Ahora nos dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3% de desviación estándar de población y tiene una desviación estándar de 13.65 libras en un nivel de confianza del 95. Para esto vamos a ir a estadísticas, potencia del tamaño de muestra para estimación. Aquí vamos a dejar lo que es la media. Vamos a poner la desviación estándar, que es de 13.95, que es lo que nos da el problema. Estimar tamaños de muestra, ya que queremos encontrar el tamaño de cuántas casas se requieren para obtener ese nivel de confianza con el intervalo de error del 3%. El nivel de confianza lo vamos a dejar en 95 debido a que es a lo que nos solicita el problema. Aceptar, aceptar. Y nos dice que son 82 casas las que se tendrían que tomar como muestra para obtener un margen de error del 3% con un intervalo de confianza del 95. Ahora bien, vamos a ir al siguiente ejercicio, que nos dice una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Para esto, igual como no conocemos todos los datos, vamos a ir a estadísticas básicas, vamos a ir a la gráfica T. Aquí sí vamos a escoger datos resumidos debido a que no tenemos una serie de datos, sino que ya tenemos algo como más agrupado. Ok, entonces vamos a tomar el tamaño de muestra, fue de 186 bebés y tiene una media de 3.103 y una desviación estándar de 696. Aquí no vamos a realizar prueba de hipótesis aún. Vamos a ver el nivel de confianza, lo vamos a dejar en 95. Aquí tenemos que la media, que sería la mejor estimación puntual, sería de 3.103, sería igual a 3.100. Pues este dato ya lo teníamos dentro del problema, que aquí se encuentra, 3.103 gramos, y se construya, y pues ya construimos el intervalo de confianza, que fue de 3.002.3 y 3.203.7 para este problema. Ok. Y ya como un último ejercicio nos dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error de 10%, la desviación estándar de población es de 465 gramos y un nivel de confianza de 95%. Para esto vamos a ir a estadísticas, potencia del tamaño de la muestra por estimación, dejamos la media. Tenemos una desviación estándar de 465 gramos. Aquí vamos a buscar también el tamaño de la muestra que ocupamos, entonces vamos a dejar en la muestra y ocupamos el error, que es de 10%, y dejando un nivel de confianza de 95%. Ok, entonces le damos a aceptar y vemos que ocupamos una muestra de 8.309 bebés para obtener ese nivel de confianza con un 10% de error. Entonces esto fue todo por este subtema. Continuando con el capítulo 7, en el subtema 7.4, estimación de la varianza poblacional, vemos el ejemplo de calificaciones de crédito FICO. Dice, utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar
para todas las calificaciones del crédito. Se calcula la mejor, en el inciso A, se calcula la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. El B, construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Inciso C, calcule el tamaño de la muestra necesario que se desea tener a un margen de error de 10% en una desviación estándar de 75 puntos de un nivel de confianza del 95%. Ok, para hacer esto pues nos dicen que nos vayamos al archivo que nos proporcionó. Vamos aquí al archivo, aquí está, tenemos, me parece son 100 calificaciones de crédito FICO. Entonces ahora lo que vamos a hacer, podríamos, para encontrar lo que es la mejor estimación puntual de desviación estándar, podríamos irnos a lo que es estadísticas básicas y mostrar estadísticos descriptivos, pero como también nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para una desviación estándar de las calificaciones de crédito, es más fácil matar dos pájaros de un tiro e irnos a estadísticas básicas, a una varianza. Aquí podemos escoger si es desviación de muestra estándar de una muestra, si tuviéramos el tamaño de la muestra y la desviación estándar de la muestra, pero no la tenemos. O podríamos escogerlo por la varianza de la muestra si tuviéramos el tamaño de la muestra y la varianza de la muestra. En este caso, como no nos lo proporcionan, vamos a escoger una o más muestras, cada una de una columna. Seleccionamos calificaciones FICO, aquí yo ya las tenía seleccionadas, entonces ya está. Opciones, vamos a dejar en el nivel de confianza 95, ya que es el que nos pide. Aceptar, aquí. Ay, quedó muy chiquito. Vemos que el número de muestras son de 100. La desviación estándar, que es 92.5, que es la media, la mejor estimación puntual para la desviación estándar. Ya obtenemos la respuesta para el inciso A. Tenemos una varianza de 8502. Nos da el intervalo de confianza tanto usando Bonnet como usando Chi cuadrada. Nos vamos a basar más en Chi cuadrada debido a que es el más utilizado. Y vemos que el intervalo de confianza es de 81 a 107.1. El intervalo de confianza, como ya se mencionó anteriormente, se refiere a juntamos un muestreo, digamos, de 100 personas, bueno, en este caso de 100 calificaciones FICO o 200, o ya sea el número de muestras que sea, no solamente tiene que ser una, tiene que ser, o sea, no puede ser un solo evento, tiene que ser más de un evento. Y se entiende que con este nivel de confianza el 95% que hay de resultados nos darían dentro de este intervalo. Ahora nos dice, calcule la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 35 puntos a un nivel de confianza del 95%. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación. Aquí pues tenemos diferentes formas que podemos hacer, ya sea la media, desviación estándar, varianza, proporción, que es lo que usamos anteriormente, tasa media, que también lo utilizamos, pues usamos la media normal. Ahora vamos a utilizar lo que es la desviación estándar normal. Nos dice que tenemos una desviación estándar 75 puntos, entonces ya tenemos aquí capturado el 75. Vamos a estimar el tamaño de muestra, ya que queremos saber cuántas calificaciones necesitamos para obtener un nivel de confianza del 95 con desviación estándar 75 puntos y que tenga un margen de error de 10%. Aquí está el margen de error, vemos que el nivel de confianza es el 95, aceptar. Ok, vemos que el tamaño de muestra se necesitan 140 calificaciones FICO para obtener un margen de error del 10%. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, este ejercicio, consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales de consumo de energía en kilowatts
en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Dice, A. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. B. Construya un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de consumo de energía. Y C. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación de estándar de 250 kilowatts y a un nivel de confianza del 90%. Muy bien, entonces para esto vamos a abrir el otro archivo que ya tenemos abierto. Aquí está. Vemos que son 48 muestras. Entonces, para esto igual podríamos obtener la mejor estimación puntual en estadísticas básicas yéndonos a muestras estadísticos descriptivos. Pero como nos es más fácil, vamos a una varianza. En este caso queremos saber sobre el consumo de energía, entonces vamos a seleccionar la columna de consumo de energía dentro de las estadísticas básicas. Vamos a una varianza de una o más columnas debido a que no tenemos más datos más que eso, entonces escogemos el kilowatt. Opciones, nos vamos a ver que existe el 95% ya que es el intervalo que nos piden. Aceptar. Y aquí nos da ya lo que es la desviación estándar de 692 y el intervalo de confianza sería de 576 a 867 a un intervalo de confianza del 95%, donde una muestra, independientemente de lo grande que sea, el 95% de esta muestra sería el 95% de los resultados estarían entre 576 y 867. Ok, entonces aquí ya tenemos la respuesta para el inciso A, que es de 692. Y el intervalo de confianza pues lo tenemos acá, que es de 576 a 867. Ok, luego ahora nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error de 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza de 90%. Para esto vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación. Escogemos lo que es desviación estándar normal. En desviación estándar nos dice que tiene una desviación estándar de 250 kilowatts. Vamos a seleccionar tamaños de muestra, aunque también podríamos estimar los márgenes de error, pero nos está pidiendo el tamaño de muestra que se necesita cuando se tiene 10% de error y el nivel de confianza sea de 90%. Entonces aquí vemos que se ocupará una muestra de 921 datos del consumo de kilowatts para tener ese nivel de confianza con este margen de error. Entrando al capítulo 8, prueba de hipótesis, en su subtema 8.2, fundamentos de la prueba de hipótesis. Para la estadística, una hipótesis es la afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. La regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado es particular, un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula se denota con una H con un sufijo 0. Es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional con una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdad y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. El H0 es la expresión simbólica que se le da a este parámetro.
Ok. Luego viene la hipótesis alternativa. Esta se denota con una H1 o una HA. Esta es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere a la hipótesis nula, o sea que es diferente. La hipótesis alternativa se debe de emplear con los símbolos ya sea de menor que, mayor que o bien diferente. El H1 es la expresión simbólica que no contiene una igualdad. Métodos de pruebas de hipótesis. Ok, la región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores estadísticos de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denotado con alfa, es la propiedad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica. Cuando la hipótesis nula es verdadera, si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que alfa es la probabilidad de cometer un error, de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. El valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula. De los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula, los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula. De la distribución muestral que se aplica en el nivel de significancia alfa. El valor de P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Los tipos de prueba de hipótesis. Hay tres. Está el de dos colas, el de la cola izquierda y el de la cola derecha. El de las dos colas, este se encuentra dentro de las dos regiones extremas bajo la curva y es representado con el símbolo de diferente que. El de la cola izquierda es la región crítica, se encuentra bajo la, pues es obvio pues que se encuentra bajo la curva de la extrema izquierda y se representa con un menor que. Y la cola derecha es la región crítica, se encuentra en la región extrema derecha bajo la curva y esa es representada con el símbolo de mayor que. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: ¿se rechaza la hipótesis o no se rechaza la hipótesis nula? Los criterios de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método de valor P ha aumentado junto con la inclusión de valores P, los resultados de programas de cómputo. El método de valor P. Si el valor P es menor o igual a alfa, se rechaza la hipótesis nula. Si el valor P es mayor a alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Para esto, vemos que alfa acá arriba significaba ya me fui más para allá. Es el nivel de significancia. Ok, ahora vamos a ver los errores de la prueba de hipótesis. Dice errores de la prueba de hipótesis. Son dos tipos: error tipo 1, el error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1.
Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un tipo de error 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando el nivel de significancia de alfa particular y un valor específico de parámetro poblacional que representa una alternativa de valor considerable, un valor pero considerado como verdadero de una hipótesis nula. Ahora aquí vemos un diagrama sobre pues esto de cómo se rechaza o no. Dice, inicio, la afirmación original contiene una condición de igualdad, ¿sí o no? Si la respuesta es sí, la afirmación original contiene igualdad, preguntamos entonces, ¿se rechaza la hipótesis nula, sí o no? Entonces, si sí se rechaza, nos dice que el planteamiento de la conclusión final es de existe evidencia suficiente que justifique que el rechazo de la afirmación de que, pues la afirmación que se haya hecho originalmente. Este es el caso en que se rechaza la afirmación original. Ok. En dado caso de que la afirmación original contenga una condición de igualdad y que también la afirmación, que no se rechace, entonces existe suficiente evidencia de que justifique que el rechazo de la afirmación original no existe pues una manera de comprobar eso. Ok. Luego ahora vamos por hacia el otro lado, ¿no? Dice, la afirmación original contiene una condición de igualdad, ¿sí o no? Entonces si decimos que no, es que no tiene una igualdad y se convierte en una hipótesis alternativa. Entonces nos pregunta, ¿se rechaza la hipótesis nula? Si es que se rechaza, los datos mostrarlos sustentan la afirmación de la afirmación que se hizo originalmente. Ese es el único caso en que se sustenta la afirmación original. En dado caso de que no se rechace, se puede decir que no existe una evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original de la afirmación original. Okay. Errores, pues ya es lo mismo y pues ya terminamos con el subtema 8.2. Para comenzar con el subtema 8.3, prueba de una afirmación respecto a una proporción, vamos a ver el ejemplo siguiente. Bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina de una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas. Esto dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones. Y que 5686 bombas eran precisas. Utiliza el nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que al menos 20% de las bombas de gasolina de esta ciudad son imprecisas. Para esto vamos a ir a Minitab. Vamos a ir a estadísticas básicas, vamos a ir a una proporción. Aquí se pudiera escoger columnas si es que tuviéramos esos datos, pero vamos en datos resumidos. Vamos a usar el evento, nos están pidiendo que ver si al menos el 20% de las bombas son imprecisas. Entonces vamos a tomar el número de bombas imprecisas, que son 1299, ahí está el dato. Y para ver el total de eventos vamos a sumar las imprecisas con las precisas, que nos da un resultado de 6985. Ahora sí vamos a seleccionar la casilla de realizar prueba de hipótesis. La proporción hipotética va a ser de 0.20, ya que nos piden que al menos el 20% sean imprecisas. Eso es la hipótesis nula. Vamos a ir a opciones. El nivel de confianza es de 99, puesto que nos dicen que el nivel de significancia sea de 0.01. Entonces se resta 100 y pues da 99. Aquí vamos a utilizar la proporción menor que proporción hipotética, que es lo que nos pide el problema. El método vamos a usar exacto,
aunque pudiera ser también la aproximación normal, pero ocupamos de ser exacta en este momento. Y aceptar. Aquí ya nos da el resultado. Dice que el número de ensayos fue de 6.985, el evento fue de 1.299, la muestra fue de 0.18 y el límite superior para el 99% fue de 0.19. La hipótesis nula nos dice que es igual a 0.20, que es el dato que metimos, y esto nos dice que sí es menor, o sea que la variable, el valor P es menor a 0.2, porque el valor P es 0.002. Entonces nos dice que esta hipótesis es verdadera, que al menos 20% de las bombas, que menos del 20% de las bombas son imprecisas. También podemos, para estar seguros de esto o verlo de otra manera, que pudiera asistente, vamos a buscar pruebas de hipótesis. Aquí seleccionamos comprobar una muestra con un objeto, debido a que solamente hay una muestra, no hay más de una. Utilizamos la opción de porcentaje de defectuosos para una muestra. Metemos el número total de elementos, que son 6.985, el número de defectuosos, que son 1.299. Para calcular el porcentaje de defectuosos ponemos el 20%, debido a que es a lo que nos pide, que menos del 20% sean defectuosas. ¿Qué queremos determinar? Nos da las opciones de que es el porcentaje de defectuosos de elementos de prueba mayor que 20, que elementos sean menor que 20 o que sean diferente a 20. Nosotros nos están pidiendo que sean menos de 20, entonces vamos a poner ese porcentaje de defectuosos de elementos de prueba menor que 20. ¿Cuánto riesgo está dispuesto a aceptar de llegar a la conclusión anterior cuando sea verdad? Vamos a poner el nivel de significancia, nos da el de 10, 5 o de 1, entonces vamos a poner el de 1, ya que es el que nos piden que manejemos. Aquí nos muestran las gráficas. Podemos ver que también aquí nos muestra que es menor, dice porcentaje de defecto menor que 20, y nos dice que sí, que está dentro del límite de que sí sea menor que 20. Dice, usted puede concluir que el porcentaje de defecto es menor que 20% en el nivel de significancia del 0.1. Ya nos está diciendo aquí la respuesta. Y el intervalo de confianza dice que cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación del porcentaje de defectos a cumplir de los datos de las muestras. Usted puede tener la seguridad de 99% de que el porcentaje de defectuosos verdadero es menor que 19.70%, o sea, vemos que sí es menor al 20%. Continuando, nos muestra otra gráfica. Dice, prueba de porcentaje defectuosos una muestra de elementos. ¿Cuál es la probabilidad de detectar una diferencia? Dice, para alfa 0.01 y un tamaño de muestra de 6.985, si el porcentaje real de defectuosos fuera menor que el objetivo por 1.23, usted tendría un 60% de probabilidad de detectar la diferencia. Si fuera 1.71 menor, usted tendría un 90% de probabilidad. Esto es como para hacer comparaciones y saber cómo podríamos encontrar una diferencia. Y por último nos muestra otra, nomás es como decirnos que sí, que está correcto, que está a menos del 20%. Y se nos dejó otro ejercicio. Dice, no se ve. Ejercicio: detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados. 24 casos son resultados incorrectos y 74 son resultados correctos. Según datos de experimentos realizados por los investigadores, utiliza el nivel de significancia de 0.05
para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Que son correctos. Ahora vamos a ver que sean correctos. Ok, para esto vamos a ir a estadísticas básicas, una proporción. Vamos a dar a datos resumidos. Entonces vamos a ver el número total de eventos donde los resultados son correctos, son 74. Y el número de ensayos fue de 98. La proporción hipotética para este caso son 80%. Y el nivel de confianza es 95. Aquí vamos a buscar también que sea menor. Acerca la prueba de afirmación en que este tipo de resultados sean correctos. Igual vamos a buscar que sea menos. Son correctos en menos de 80%. Entonces aquí ya vemos que si está en lo correcto. También se puede, vemos que el número de eventos fue 98, el evento que se repitió en que son correctos 74, la muestra P es de 0.75, el límite superior para el 95% del intervalo, del valor de P, son de 0.82. En la hipótesis nula tenemos el valor de 0.80 y vemos que en la hipótesis alternativa P es menor a 0.80 debido a que su valor es de 0.162. Ahora vamos a realizarlo con el otro de la otra forma. Vamos a realizarlo de la siguiente forma. Del otro modo para realizarlo es el siguiente. Entramos a Minitab, nos vamos a asistente, vamos a pruebas de hipótesis, vamos a porcentaje defectuoso para una muestra. Aquí el número de eventos fue de 98, no, que son correctos, fue de 74. 98, el número total 74. ¿Cuál es el objetivo? 80. Defectuosos elementos es mayor que 80. Y aquí la significancia la vamos a poner de 5 porque es el que nos piden. Dicen que no es menor de 80, esto debido a que pues su eficacia es mayor a 80%. Vemos que es de 82.5% el nivel que tiene de precisión. Y aquí nos dice que para que fuera menor del 80 tendría que estar en una diferencia de 9.05. Y aquí vemos dice el tamaño de la muestra, verificar el estado. No tiene como una palomita como en el pasado. Si sus datos no proveen suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de defectos es menor que el objetivo, esto podría deberse a que el tamaño de la muestra es demasiado pequeño de acuerdo a la cantidad de su muestra. Y alfa
usted tendría una probabilidad del 90% de detectar una diferencia de menos 12.72 para determinar qué tan grande debe ser su muestra para detectar la diferencia que tenga implicaciones prácticas, y pide repetir el análisis. En el sistema 8.4, prueba de una afirmación respecto a una media desviación estándar conocida. Tenemos el primer ejemplo, que dice barcos sobrecargos. Debido a una estimación obsoleta, el peso medio de hombres y mujeres han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen las siguientes estadísticas muestrales. El número de datos totales sería 40, la media sería de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice estos resultados para someter a prueba la afirmación que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de peso M0404 de National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia de 0.5 en el método del valor P. Ok, entonces para esto vamos a resolverlo en Minitab. Vamos a Minitab. Vamos a estadísticas básicas. Escogemos la Z de una muestra, ya que tenemos ciertos valores que es lo que nos pueden ayudar. Si tuviéramos los datos en columnas, podríamos utilizar esta opción, pero como no, vamos a datos resumidos. Tenemos el número de muestra, que es de 40, la media de la muestra, que es 132.55, la desviación estándar conocida es de 26. Para realizarla, vamos a realizar una prueba de hipótesis. La medida hipotética es 163.3 libras, que es lo que se da un peso promedio. Vamos a opciones. El nivel de confianza vamos a poner 95, puesto que nos dice que lo hagamos con un nivel de significancia de 0.05. Y también nos dice que tenemos que el peso medio mayor, que sea mayor de 166.3, entonces por eso vamos a usar la media mayor que la media hipotética, que fue la hipotética es la que nos dieron, que es la de 166.3, que es la hipótesis nula, y la media vamos a utilizarla como la media alternativa. Aceptar, damos a aceptar, y aquí está. Vemos que nos está el número de datos total, la media de 172.55, que es lo que capturamos. El error estándar de la media nos da del 4.11 para el 95%, el límite inferior de 95% para mu, que es la media de muestra, sería de 165.79 en una desviación conocida igual a 26. Vemos la hipótesis nula, que nos dice que sea igual a 166.3, y la alternativa que sea mayor a 166.3. El valor de Z es 1.53 y el valor de P de 0.065. Para que esta hipótesis nula sea real, tiene que ser menor a 0.05, pero aquí vemos que es mayor, entonces aquí no aplica, no es una hipótesis que se pueda afirmar, más bien se puede negar, ya que no hay los suficientes datos que te puedan avalar para que sea verdadera. Ahora vamos con el ejercicio de las latas de Coca-Cola. Ok, dice: una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba de medición que las latas de Coca-Cola regular tienen volumen con la media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Ok, para esto vamos a ir a Minitab. Vamos a hacer pequeña este cuadro para tomar los datos.
estadísticas. De nuevo vamos a estadísticas básicas. Vamos a poner Z de 1 de muestra, datos resumidos, ya que no tenemos la columna ni nada y pues nos está dando los datos que necesitamos para poderlo resolver de este modo. Ok, tamaño de muestra dice que son 36 latas. La media de muestra son 12.19. La desviación estándar conocida es de 0.11 onzas. Realizar la prueba hipotética. La media hipotética va a ser de 12. Vamos a ir a opciones. Nos pide que el nivel de significancia sea de 0.01, entonces nos quiere decir que el nivel de conciencia sea de 99. Aquí dice, ok, una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Supongo que la media estándar de la Coca-Cola es de 11. Utiliza el nivel de significancia. Vamos a meter, tiene volúmenes con una media de 12 onzas. Entonces aquí va a ser que sea que la media sea menor que la media hipotética, porque si la botella nos dice que es de 12 onzas y nos está diciendo que la media en volumen medio es de 12.19, entonces tenemos que ver que sea más chico de 19. Que la media sea menor que la media hipotética. Entonces aquí vemos, son los 36 datos, la media de 12.99, el error estándar de 0.018, para el límite superior de 99% es de 12.23, la de media de muestra, desviación estándar es de 0.11. En la prueba P, la hipótesis nula nos dice que es la media de muestra es igual a 12, y en la hipótesis alternativa que sea menor a 12. El valor de Z es de 10.36 y el valor de P es igual a 1. Por lo cual, como es mayor, creo que en este caso sí aplica. Y pues esto es todo. Para empezar con el sistema 8.5, prueba de una afirmación respecto a una medida de desviación estándar desconocida. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Dice, exceso de velocidad en California. Se pide una muestra aleatoria siempre de 40 velocidades en millas sobre hora de automóviles que viajan en una sección de una carretera, de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas sobre hora y una desviación estándar de 5.7 millas sobre hora. Según datos de SIG-ALERT, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba a la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas sobre hora. Okay. Para esto vamos a ir a militar. Vamos a ir a estadísticas básicas. Vamos a utilizar la muestra de T, datos resumidos. Vamos a poner los datos de la muestra. Tamaño de la muestra que es 40, la media es 68.4, desviación es 5.7. Realizar la prueba de hipótesis es 65. Acá vamos a dejar el nivel de confianza 95, pues se conoce que el nivel de significancia es de 0.05. La hipótesis alterna, nos dice aquí, someter la prueba a la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor
a la velocidad permitida de 65 millas sobre hora, que es mayor. Entonces, si la media es de 68, queremos ver que sí sea la media mayor a la media hipotética, que la hipotética es la de 65, que es la que se supone tendría que respetar todos los automovilistas. Aceptar, aceptar, ok. Y aquí ya tenemos los resultados. Está el número de datos total de 40, la media 68.4%, desviación estándar de 5.7, error estándar de la media es de 0.901, el límite inferior es de 66.88, que al ver simplemente el 95%, el límite inferior de 66.68 vemos que es mayor a 65. Entonces dice que la hipótesis nula es 0, de la media de muestra 65, y la hipótesis alterna dice que tiene que ser mayor a 65. El valor de T es de 3.77 y el valor de P es 0,000. Ok, con esto podemos ver que se puede podemos afirmar la hipótesis alterna y negar la hipótesis nula, ya que el valor de P es menor a 0.05, y eso hace que sea nula que no sea real. Podemos ver que la mayoría de los autos, afirmamos la hipótesis alterna de que si los autos van a mayor velocidad de 65 millas sobre hora. Ahora seguimos con el siguiente ejercicio. Dice, ejercicio de emisiones de automóviles. Para resolver el ejercicio de emisiones de automóviles, dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas, una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por años pesadas como equivalente de dióxido de carbono. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases invernadero menor de 8.5 toneladas. Entonces vamos a ir a militar, volvemos a estadísticas básicas, seré una muestra, datos resumidos, vamos a poner 32, que es el número de automóviles. La media de la muestra es de 7.78, la desviación estándar es de 1.08 toneladas, la media hipotética es de 8.5, el nivel de confianza queda en 95, y nos dice que para someter una prueba de afirmación que se tiene una emisión media menor, que sea menor la media a la media hipotética. Aceptar. Ok, aquí vemos los resultados. Entonces, el error estándar de la media es de 0.191, el límite superior de 95% para la media de muestra es de 8.104. Hipótesis nula nos dice que es de igual a 8.5 y la alternativa tiene que ser menor de 8.5. Entonces el valor de T es de menos 3.75 y el valor de P es de 0. Para esto vemos de que también se confirma, ya que se confirma la hipótesis alterna, ya que son menores de 8.5. Ya para terminar con el capítulo 8, vamos por el último tema, 8.6.
Prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. Ejemplo. Pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adulto suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado de una desviación estándar de 10 latidos por minuto, utilice los resultados muestrales con el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de los hombres tienen una desviación estándar mayor a 10 latidos por minuto. Para esto vamos a ir a Minitab, estadísticas básicas, vamos a ir a varianza, desviación estándar de la muestra, vamos al tamaño de muestras de 40, la desviación estándar de la muestra es de 11.3. Vamos a realizar la prueba de hipótesis a través de la desviación estándar, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. El valor va a ser de 10, dado que es lo que nos va a cambiar aquí la desviación estándar hipotética. En opciones vamos a poner nivel de confianza 95, y como nos dice que sea mayor, la desviación estándar sea mayor que 10 latidos por minuto, vamos a ponerle que sea mayor la desviación estándar que la desviación, que sea mayor la desviación estándar que la desviación hipotética. Aceptar. Aquí ya tenemos los resultados. El número de datos fue de 40, la desviación estándar de 11.3, la varianza que es 128, que no nada más es el cuadrado de la desviación estándar. El límite inferior del 95% es de 9.6. Entonces aquí vemos la prueba. La hipótesis nula tiene que ser igual a 10 y la alternativa mayor a 10. El chi cuadrado, se utilizó el método de chi cuadrada, estadística de prueba de 49.80 y el valor de P es de 0. Los grados de libertad es de 39 y el valor de P es de 0.115. Aquí vemos que este número es mayor que el nivel de significancia, que es de 0.05, lo que nos dice que no se puede afirmar la hipótesis nula, y podemos ver eso a través de aquí del límite inferior que se usa, que es de 9.6, dado que pues es menor que 10 y estamos buscando que sean más de 10 latidos por minuto. Entonces no se puede comprobar, no es como que sea totalmente cierta esta afirmación. Ahora, para el siguiente ejercicio nos dice los exámenes de los grupos de estadísticas del profesor tienen calificaciones como una desviación estándar igual a 14.1. Uno de los últimos grupos tuvo 27 calificaciones de exámenes con una desviación estándar de 9.3. Utilice el nivel de significancia de 0.01 para someterla a prueba afirmaciones de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Tiene calificaciones con una desviación estándar igual a 14. Uno de los últimos grupos tuvo 27 calificaciones. Vamos otra vez a ir a varianza. Vamos a ir a estadísticas básicas, una varianza. Aquí nos pide la varianza, entonces vamos a poner el tamaño de muestra. Exámenes de un grupo de estadística, profesor de calificación estándar de 14. Uno de los grupos tuvo 27 calificaciones. Estamos con una traemos un 27. Ok. 9.3 es la desviación estándar. Aquí la desviación
estándar fue de 14.1. Entonces vamos a poner que la desviación estándar sea menor que la desviación hipotética. Y el nivel de confianza nos dice que sea de 0.01, entonces va a ser de 99 niveles de confianza. Ok. Ya tenemos los datos, desviación estándar, la varianza de 86.5, 13.58. Aquí podemos afirmar, debido a que el valor de P es de 0.006, que es menor que 0.01. Los grados de libertad son de 26 y 11.31 estadísticas de la prueba. Pero aquí tengo una duda, porque aquí nos dice que para someter la prueba de afirmación de que ese grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Estándar. No, pues sí es eso. Entonces vemos que esta sí se puede afirmar, debido a que con la prueba P vemos que es menor que el nivel de significancia, entonces sí se puede afirmar la hipótesis. Bueno, eso sería todo de mi parte y agradezco su atención.